no se hacen populares, entonces todavía hay muchos chicos o padres que no escuchan, y sobre todo médicos clínicos y pediatras que no tienen interés en saber. Entonces, ahora voy a leer este trabajo, pero no es específicamente sobre autismo. Es sobre usar el método virtual para ayudar. Entonces voy a empezar a leer. En realidad el título original era La única manera de este trabajo, pero después, para explicar de qué se trataba, La única manera, se convirtió en telepsicoterapia psicoanalítica con padres e infantes. Y es una versión resumida de un trabajo más largo, mucho más explicado y más largo, que va a aparecer en Líneas Psicoanalíticas, que es virtual y es española. Creo que es de Barcelona, pero no estoy segura, el grupo. En corto, nos preguntamos si podemos ayudar de manera remota en una depresión postnatal, o a un bebé pequeño o un niño pequeño que se aísla de sus padres. ¿Esto podría ser a través de teléfono o videoconferencia? Quisiera desarrollar esta pregunta y cuestionar las ventajas y desventajas que ofrece un medio de comunicación con pacientes a la distancia, que incluye medios telefónicos o virtuales. Al mismo tiempo, ver si las metas psicoanalíticas se realizan como ser desde el análisis de las resistencias y de los procesos analíticos, a la posibilidad de analizar la regresión en los pacientes a través de la transferencia y la contratransferencia. Llegué a la conclusión de que la videoconferencia era mejor que el teléfono porque se podía ver al bebé o niño pequeño o con minusvalía reaccionar, comunicarse no verbalmente y hacer de estímulo a los padres para conectarse, o que lo entiendan de una manera diferente, o que lo dejen tranquilo y se ocupen de los problemas que ellos están proyectando en los bebés. Introducción. Trabajos en el ámbito de teleanálisis o telepsicoterapia aparecen en un trabajo de Saúl en 1951, con pacientes adultos trabajando por teléfono, y donde el mismo predice que aunque encontrara una terrible resistencia al psicoanálisis tradicional, este se tendrá que adaptar probablemente en el futuro a métodos televisuales de comunicación con el paciente. Es en 1970 que resurge el teléfono como una ayuda técnica en el tratamiento de pacientes psicoanalíticos. Y hay muchos autores que quote. Y en 2001 hubo una encuesta en la Sociedad Americana en la cual estiman que 83% de los analistas estaban usando teléfono para el tratamiento de sus pacientes. Y así es que se cuestiona la eficacia del método y se lo compara al método tradicional presencial. La evolución hacia métodos visuales de trabajar con el paciente en vez de solo con la voz apareció con la aparición de Skype, quien creó otro cuestionamiento a la ya adoptada manera telefónica de trabajar con pacientes. Las preguntas están relacionadas a la corporeidad virtual del paciente cuando paciente y analista están presentes cara a cara a través de la pantalla. Porque sabemos que por internet también se distorsionan en el tiempo movimientos, gestos y la voz. Y la pregunta entonces es si estamos trabajando con datos que son reales o ficticios, ya que los movimientos o gestos se pueden interpretar como viniendo como respuesta a los que estamos diciendo ahora. En realidad podrían pertenecer... ¿Ves que dice? Sí, que se escucha. Espera. ¿Qué pasa? Susana, apagá por favor el parlante, Susana. Y en realidad podría pertenecer a lo que ocurrió unos minutos antes. Revisaremos, sin embargo, lo escrito con respecto a la investigación en relación a la interacción madre-bebé. Los estudios sobre la intersubjetividad, Bibi, Knopflauch, Rustin, Sorter y otros, tienen teorías acerca del apego y la regulación de afectos, Shore 2005, tanto como teorías acerca de cómo la información se procesa, Bailey 2007, Shore 2006, Siegel 1999 y otros. Son autores que explican cómo el concepto de la manifestación de los procesos inconscientes aparece invisible e implícita en los procesos corporales,
como un continuo entretelón que está basado en el centro del sí mismo, continuamente influenciando nuestro comportamiento y funcionamiento. De esta manera, los problemas de deformación aparente en Skype pueden ser contrarrestados con los elementos positivos que aportan, lo que se puede ver y apreciar del paciente y qué le aportamos al paciente con nuestra comunicación corporal también. Scharf, quien escribió abundantemente acerca de pacientes adultos en análisis por teléfono y vía Skype, menciona sus ventajas y desventajas. Señala que lo importante es el análisis de las resistencias y de los procesos analíticos, la posibilidad de analizar la regresión en los pacientes a través de la transferencia y la contratransferencia, con la habilidad de que el psicoterapeuta se permita la atención flotante, como al mismo tiempo la observación sutil de los gestos, comentarios perdidos y evocaciones que el paciente manifiesta. Cuando pensamos en cómo los niños reaccionan y trabajan enfrente a una computadora que contiene la imagen de la terapeuta en la pantalla, es diferente. Y es así que revisaré brevemente el trabajo con niños a través de videoterapia, donde el trabajo se complica un poco más porque los niños juegan y tienen que jugar con el terapeuta, pero en estos casos es con la presencia del analista terapeuta mediante la pantalla. Sehon, 2015, explica a través de 2 viñetas de pequeños pacientes cómo ella usó VoIP satisfactoriamente. De ahora en adelante me voy a referir a Voice over Internet Protocol como VoIP. Ella lo usó satisfactoriamente para evitar interrupciones en el tratamiento, haciendo de puente y ayudando con ansiedades de separación. Uno de sus pacientes jugaba desde su lugar y la analista podía hablar y asociar con el material lúdico que se le presentaba a través de la pantalla. Baylis se pregunta acerca si es importante la proximidad física como esencial al proceso psicoanalítico y concluye que cuando el proceso va bien puede ser aún más atrayente e interesante en el proceso de terapia virtual, pero cuando el paciente disocia mucho, es más difícil hacerlo participar con sus estados de no yo. Bailey recomienda ser conscientes de cómo nuestras modalidades sensoriales se ocupan de la narración del paciente, prestando especial atención a la propiocepción e intercepción, los sentidos que nos hacen saber qué está ocurriendo en nuestros cuerpos. En otras palabras, como nuestros sentidos interactúan intrapersonalmente e interpersonalmente, ¿cuál es su función en la interacción relacional y si nosotros estamos limitados por la tecnología? Parecería que el órgano más aparentemente involucrado son los ojos, y solo ven la cabeza en la pantalla. Baylis argumenta que perdiendo la comunicación implícita a nivel corporal, la cual de acuerdo a Shore está capturada por el cerebro derecho y provee una base para la regulación de los afectos, ¿hasta qué punto la comunicación no consciente está comprometida y es menos efectiva? Teniendo esto en cuenta, en la psicoterapia psicoanalítica de padres e infantes ha sido muy útil el ver más que la cabeza, como la parte superior del cuerpo, y a veces la familia con cuerpo entero jugando en el piso con los niños, desde un ángulo de la habitación y junto a esto su lenguaje corporal para reactivar en nosotros los terapeutas más reacciones a nivel de nuestro cuerpo. Oromi, 2014, concluye que tratamientos por videoconferencia con todas sus peculiaridades pueden ayudar a identificar nuevos aspectos reveladores que aparecen como consecuencia del factor tecnológico. Voy a presentar ahora 2 viñetas para ilustrar cómo las dificultades en la relación entre padres y bebés o niños pequeños pueden ser ayudadas satisfactoriamente desde esta perspectiva. Comienzo de trabajo vía VoIP, en mi caso Skype. Setting. Con anticipación a la primera entrevista, mando un formulario organizado por mí donde pregunto datos principales del bagaje emocional y experiencial de la familia,
con datos de profesionales involucrados hasta ese momento. Les pido a cualquier reporte médico o de profesionales sobre el niño o los padres que fuera de incumbencia y que yo debería saber. Acordamos los honorarios por hora y los términos en caso de ausencia. Arreglamos una hora y día determinados a realizarse a través de videoconferencia. Yo uso este método a través de Skype en mi consultorio de niños, donde tengo una familia de osos de peluche de 2 tamaños y vestidos con ropas de niños pequeños, como pantalones de jean y remeras o camisetas de mangas cortas o algodón. Las medidas son de 40 centímetros, grandes para que yo pueda ejemplificar con ellos el manejo de los mismos con los niños si es necesario. Si estoy viajando, arreglo en el hotel un cuarto donde esto es posible, usando elementos sustitutos para ejemplificar algo. Por ejemplo, arrollo o arrugo un pedazo de papel que sirve de pelota entre el osito y yo, para que los padres y el bebé del otro lado de la pantalla hagan lo mismo. O uso un suéter o cardigan como animal de peluche o como bebé para ejemplificar si es necesario. Además tengo otros elementos como una pelota liviana, papel y lapiceras, aros de colores, juegos de té, cubos y otros elementos como platos de papel, un chal para jugar a la escondida, algún libro de cuento y plastilina. Yo me siento en una silla cómoda desde donde escucho a los padres y veo cómo ellos se comportan. Si el niño está en los brazos, tal cual como si estuviera en mi consultorio, me fijo en la manera de sostener al bebé y de relacionarse con el niño, con todas las posibilidades y sentidos. También observo cuál es el tono muscular del bebé o niño. Los hay que están tensos, movedizos, flojos, duros. Desde allí observo cómo lo haría en mi consultorio, cuándo y cómo le prestan atención al bebé o niño y cómo reaccionan todos. Observo también el lenguaje corporal de los padres y también sus reacciones con el niño. Con atención flotante presto atención a los mensajes verbales y no verbales que me transmiten y las reacciones que producen en mí y en mis pensamientos con respecto a lo que está sucediendo. Tengo preparado el piso, donde sentarme cómoda o sillas pequeñas para ejemplificar si es necesario con los osos de peluche o un bebé de juguete. Le pido a la madre o el padre que tengan con ellos en su entrevista los elementos lúdicos con los que ellos cuentan para jugar con su bebé o niño pequeño. Me interesa ver no solo si son puntuales y su disponibilidad a llamarme cuando están listos, sino qué ambiente ellos usan para reunirse y mostrarme. Si es la cocina, su dormitorio, el dormitorio del bebé o niño si duerme separado o la sala de estar. La resistencia parece clara y directa a través de las vueltas y malentendidos con respecto al día y hora y sobre todo, dependiendo del grado de culpa inconsciente que deduzco que no quieren enfrentar, cuántas excusas se interponen para no acudir a la consulta. En algunos casos, ellos prefieren aceptar que su bebé quizás tenga problemas terribles, como que tiene epilepsia o señales de autismo o trastornos cromosómicos, pero lo que se evidencia que les es más fácil de confrontar es su parte personal o intergeneracional inconsciente en el problema que aparece en el niño. Sobre todo cuando ha habido conflictos en el pasado que los padres no quisieron mirar o resolver entonces. En la primera entrevista les recalco que no quiero la televisión o la radio prendida y que apaguen su teléfono si no lo están usando en FaceTime conmigo en ese momento. Es importante ver los elementos lúdicos con que cuenta, duros o suaves, eléctricos o digitales, incluyendo iPads. Podemos ver el estado de la vivienda, indicativa del estado mental y continente provisto por los padres al niño. Le pregunto si tienen videos previos al problema. En la primera consulta se establece contacto y basada en la observación de la sesión y en la gravedad de la dificultad se establece. Primero, el método como yo trabajo, en donde no doy consejos y sí un espacio para observar y pensar juntos el problema que los aqueja. Y segundo, el número de sesiones más o menos que vamos a necesitar. Referencias de trabajos con padres y niños pequeños no encontré en PEPWeb y explico que hago estas consultas
y tratamientos cuando no tengo otra forma de hacer una consulta presencial. En este momento de la cuarentena con el coronavirus se ha hecho obligatorio el contacto vía VoIP digital para poder continuar o realizar asesoramientos, tratamientos a los pacientes. Las preguntas acerca de la efectividad de la consulta aparecen cuando es la única opción de poder ayudar. Este encuentro digital terapéutico al principio está acompañado en el nuevo practicante de este tipo de psicoterapia psicoanalítica de ansiedades catastróficas, como Bion menciona, que son las que acompañan a todo cambio. Mencionaré a continuación un caso clínico con el que me inicié en esta manera de trabajar y otros dos más contemporáneos. Caso clínico 1. Mellizas, cielo y estrella, 14 meses. Era el año 2004. Me consultó un psicoanalista que había hecho la especialización de psicoterapia parento-infantil en la School of Infant Mental Health en Londres, que es la parte del Parent Infant Center, que es mi institución. Y él había supervisado conmigo sus casos clínicos y se había mudado a Canadá. La consulta se refería a saber si podía ayudar a un paciente suyo que luego de haber revertido su vasectomía para tener niños en un tercer matrimonio, su mujer tuvo mellizas prematuras y con muchos problemas físicos y probablemente mentales. Él y su mujer estaban abrumados y desesperados, ya que las bebés de 14 meses de edad estaban teniendo serios fallos de desarrollo y se temía la muerte y o daño cerebral. Al pedido de que manden vídeos de las niñas, los padres eligieron vídeos de la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se veía un padre continuamente al lado de las incubadoras, durmiéndose todo el tiempo y en continuo letargo. La carita de las bebés me recordaban a las caritas de los bebés presentados por Spitz en su filme Duelo, un peligro en la infancia, 1947, en el cual se refiere a dos clases de depresión en bebés, por duelo de la madre o por falta desde el principio de la madre, depresión anaclítica. Pensé que yo tenía suficientes pensamientos y reacciones contratransferenciales para tratar de trabajar con ellos si estaban interesados en un contacto virtual por Skype. De esta manera, se iniciaron contactos semanales vía Skype. Se realizaron 50 encuentros semanales y 6 seguimientos mensuales. Primer contacto y sesión, los padres me contactaron por teléfono y proseguí con el setting ya explicado. Este caso sucedió hace 16 años cuando Skype empezó a facilitar consultas audiovisuales a larga distancia. Arreglamos encuentros semanales a las 11 de allá y a las 7 de Londres. En la primera entrevista los dos padres estaban con una niña cada uno que pusieron en el piso con dos monigotes de goma que se paraban con una ventosa en el piso y tenían un resorte que los movía de lado a lado riéndose estruendosamente. Los padres se tiraron sobre dos sofás opuestos y no decían nada a nadie. La madre de las mellizas comenzó a hablar diciendo que ella tenía 40 años y que era 40 años menor que el marido, quien tenía aspecto juvenil y había insistido en tener un bebé. Ella era menor que las hijas del marido, quien se acababa de jubilar y tenía varios nietos de diferentes edades. En la pantalla aparecían dos padres, enojados y deprimidos. En mi mente estaban muy presentes los videos de la Unidad Especial de Cuidados Intensivos que había recibido de los padres. Yo estaba inundada personalmente del silencio del padre con el ruido de monitores en la unidad especial. Los veo en la pantalla tirados sin ninguna buena postura, evidentemente para que yo observe y arregle a sus hijas que fueron puestas en el piso sin decir una sola palabra. Las bebés de una manera patética sonríen de una manera estereotipada donde las bocas mostraban la mueca de sonrisa. Los ojos eran vacíos, desesperados, y el cuerpo se movía de lado a lado rítmicamente como si estuvieran meciéndose.
La imagen de los bebés sin madre de Spitz volvió a mi mente, y en un ataque de angustia que sentí le pregunté a los padres cómo los podía ayudar y me contestaron con una pregunta. ¿Qué le parece, doctora? Sentí una gran desilusión, que los padres ni siquiera se molestaban a formular la desilusión de ellos, la rabia de ellos. Les comenté que prefería que ellos me cuenten y me muestren todo lo que pueden hacer estas bebas. Noté mi desesperación de que las bebas hagan algo, más que mecerse. Los pacientes contestaron que las bebas no hacían nada, nada, solo comen poco, duermen y ensucian los pañales. Ni siquiera lloran, agregan. Les dije que cuando les pedí un video de las bebas, ellos me mandaron un video de las bebas en la unidad especial de prematuros y que vi lo difícil y traumático que ello había sido para los 4. Si me podían contar cómo ellos se sintieron en esa seguidilla de acontecimientos y si habían sabido que eran mellizas. El padre se largó a llorar y dijo que todo era un desastre, que a su edad le viene a pasar esto. La madre empezó a llorar también, parecía más teatro de parte de ella y búsqueda de atención, porque cuidaba que su maquillaje no se corriera. Y dijo que ella sabía que eran 2 bebés, pero nunca pensó que sería tan difícil y que las bebas estén en el hospital tanto tiempo, y ella con tanta angustia y trabajo, que aún estaba impresionada. Ella se había imaginado que era simple y fácil, porque su madre había tenido tantos niños y en su casa. La pareja se sentía tan bien en el embarazo, ni se les ocurrió que las cosas podrían complicarse tanto y tener tantos miedos y ser tan desafortunados. Esas niñas estaban en peligro de no desarrollarse bien cuando ellos tenían todo, juventud, casa, dinero. ¿Cómo podía pasar algo así? Una de las bebas hizo ruiditos y la madre continuaba como si nada, su continua queja, y el padre seguía sollozando. Mencioné a los padres este ruidito de la beba y cómo interpretarlo. Querían comunicarse con todas sus limitaciones. La madre la levantó y la beba hizo una mueca de sonrisa y movió sus piernitas como si estuviera contenta. Y yo le dije a la mamá que la beba parecía contenta de encontrarla y lo manifestaba con el movimiento de las piernas y el aleteo de los brazos y su boca y ojos mirándola. La madre miró asombrada y me dijo que yo hablaba como si la beba fuera normal y preguntó si me parecía normal la beba entonces. Les comenté a los padres que parecía que el shock de la unidad especial, el tamaño y los peligros que iban sufriendo las bebas, los había paralizado y sentían terror. Quizás los padres sentían culpa por su angurria de tener más y más y más, y esta culpa era la causa de su imposibilidad de relacionarse con ellas y no les había permitido entrar en la unidad de prematuros. La madre no entró nunca a la unidad de prematuros. Tuve una sensación y pensamiento extraño acerca de que la madre no había tenido una madre alrededor suyo y le pregunté, y después de muchas vueltas evitando la respuesta, contestó que ella no siente que tuvo ni tiene una madre, porque sus hermanas mellizas nacieron cuando ella tenía 8 meses. Continuamos pensando cuán difícil era vincularse con un ser que se puede morir en cualquier momento y qué afrenta a sus planes e ideales era la situación en la que ella estaba. Ella había pensado que era fácil tener bebés. Su madre había tenido tantos, como 8 niños había tenido la madre, y sin problemas. Y ella le era difícil las primeras 2. ¿Cómo quererlas a estas bebas? ¿Cómo jugar con ellas? ¿Cómo hablarles? ¿Cómo cantarles? Comenté que ella creyó que el marido podría ser una buena mamá para ella y sus hijas, y estuvo de acuerdo. Quizás era importante también crear nuevas experiencias, como cantarles. Coloqué el oso enfrente a mí, tocándonos los pies, y los padres y las niñas podían hacer lo mismo del otro lado de la pantalla, y empezamos a cantar suavemente y el cuerpo de las bebas parecía obtener una postura mejor
mientras íbamos y veníamos con el suave vaivén del remar. La canción dice así: remo, remo en mi bote, suavemente río abajo. Y si ves un cocodrilo, no te olvides de gritar. ¡Uah! Uno grita. Las niñas tenían iluminados sus ojitos y la madre se le cayó una lágrima silenciosa y emocionada diciendo que no podía creer lo que estaba viendo. Y el padre se puso colorado y recordó una canción de cuna. El padre preguntó si yo consideraba que las niñas eran normales y le comenté que desde que llegó quiere mi opinión sobre la normalidad de la situación en la que se encuentran. Ellos no se permiten ver lo positivo que está en potencia. Estas niñas son dos sobrevivientes. La ayuda emocional descubre que falta la conexión con el amor en ellas. Y ahora estamos trabajando para abrir esa compuerta para que fluya la sintonía emocional y se desarrolle un apego seguro. Hubo muchas sesiones en las cuales la madre reconoció su necesidad de crear una madre interna interesada en ella y se propuso ir a tener tratamiento individual si no podía resolver sus estados anímicos en el que oscilaba entre planeamientos maníacos y recaídas llenas de odio y desesperación. Pensó por qué quería tanto a este hombre tanto mayor y cariñoso con sus nietos, y era porque ella lo quería monopolizar para ella y tener la madre que nunca había tenido, pero que todo había sido una ilusión. Discusión. En este caso, la importancia de la corporeidad, de poder pesquisar los gestos sutiles de todo tipo, desde el tono muscular de los padres hasta respuesta de las bebas, eran de extrema importancia para vincular los padres con sus bebas externas y al mismo tiempo con sus bebés internos. Necesitaban elaborar el trauma perinatal que exacerbó fantasías persecutorias que paralizaban las funciones paternales y escindían, Split, la capacidad de reflexionar y aceptar la individualidad de las niñas. En esta plataforma digital se pudo encontrar palabras que ayudaron a la conexión emocional y los síntomas físicos desaparecieron, con un buen apego seguro. El padre exploró en su tratamiento psicoanalítico su confusión de objetos internos que no le permitía sentir directamente los mensajes emocionales de sus hijas y su mujer. Como resultado del coronavirus, 2 consultas aparecieron por internet que querían ayuda no relacionadas directamente al coronavirus, sino a aspectos personales. Caso 2. Han, 16 meses. La preocupación eran sus movimientos estereotipados y que no ejecutaba sonidos. Los padres se preguntaban si eran signos autistas. Desde China fue realizada la consulta y pudo comprobar que la madre hablaba inglés perfecto. Lo primero que apareció en la cámara era una pieza muy oscura y una madre sentada en el piso abrazando a su bebé de 16 meses que no la miraba, ni hacía ruidito, ni balbuceaba. Me preguntó qué hacía para que el niño la mire. Le contesté que teníamos que pensar juntas qué es lo que el bebé veía en su cara. Quizás no le gustaba ver su tristeza, su soledad, tal vez su desilusión. Pregunta. Se enojó conmigo porque no le daba consejos, aunque se los había explicado con antelación que yo no daba consejos y que el espacio juntas era para pensar y sentir lo que pasaba entre ellos. Me preguntó aún más enojada, ¿para qué me pagaba si no le daba lo que ella quería, no lo que necesitaba? Hablamos del marido, quien vino a la próxima sesión porque estaba curioso de qué había cambiado a su mujer. Y al preguntarle cómo él había cambiado con el bebé, contestó como un samurái, que los hombres no cambian, son las mujeres. Y me enteré sobre su cultura, del deber, del honor y respeto a sus antepasados. Comenté que atrás de todo eso había en él un niño pequeño en el que siempre quiso ser visto por sus padres como individuo, pero que nunca lo había conseguido. ¿Cómo podría desarrollar en él un nuevo aspecto de sí mismo? Y ahora,
su hijo, le reactivaba su dificultad en cambiar y desarrollar un civismo maduro. Acompañar en el trabajo de cuidar a un niño implica conocerlo y conocerse. Implica reconocer su mujer en su rol y a mí, el psicoterapeuta, psicoanalista, en el mío, y ayudar a pensar qué está atrás de la tristeza y cómo proseguir. Los padres empezaron a mirarse y a tocar sus manos y las del bebé, a comparar con las suyas y las de su niño. Y apareció reconocimiento y alegría. Continuamos todas las sesiones en domingos, juntos los tres en el piso, y yo desde mi despacho observando al niño y al niño en los padres, que estaban tratando de buscar y elaborar sus experiencias negativas transferenciales y atendiendo lo que me transmitían en la contratransferencia. De esta manera el padre y la madre también aprendieron a observar el bebé y sus reacciones, positivas y negativas. El aspecto más difícil de este trabajo fue entender el sentido de sus silencios, que culturalmente es una señal de respeto, y el desarrollo del diálogo, discusión positiva y de la reflexión. Proseguimos por 6 sesiones. Voy a dejar este caso y ir a un tercer caso. Penélope, 7 meses. Se despierta muchas veces de noche y le cuesta volver a dormirse. Esto sucede desde hace un mes que la madre volvió a trabajar. Como la llevaban a la cama matrimonial, no duermen los padres tampoco y están exhaustos, preocupados que ninguno de los tres duermen lo suficiente. Luego de completar la historia del bebé y de los padres, acordamos por teléfono día y hora del encuentro virtual. La madre apareció sola en la pantalla y culpándose de que no esperaba la reacción de no dormir de la beba al comienzo de su trabajo, porque la cuidaba otra persona muy buena con los niños. No era ella, era cierto. Quizás se había adelantado demasiado a comenzar a trabajar, porque ella ya no aguantaba más y estaba llorando cansada todo el tiempo, y encima el marido estaba gruñón y de mal talante. No quiso acompañarla en la sesión porque le había dicho que era algo que ella tenía que resolver, y acordamos que para problemas de sueño era importante más que nunca la presencia del padre, porque es él quien la apoya o la reemplaza en la mitad de la noche. Mientras tanto, podíamos hablar de sus expectativas y realidades del parto y la relación con la niña. Su respuesta fue muy cortante, que todo anduvo bien, aunque sintió más dolor de lo que esperaba. Sentí que ella estaba enojada conmigo y que había un resentimiento de algo que se me escapaba. La niña nos miraba y hacía balbuceos como si fuera conversación. Se inclinaba hacia adelante como tratando de demostrar que era parte del grupo y que le conversemos. Yo me preguntaba qué nos quería decir. La madre no la miraba para nada y respondió que ella le pidió al marido que no la acompañe al parto porque se pone muy nervioso y que ella prefería la compañía de su amiga. Al preguntarle quién era esa amiga, me confesó que ella estaba enamorada de su amiga y no del marido, y que cada vez era más conflictivo, por eso volvió a trabajar, porque su amiga trabajaba con ella y la entendía más. La vida era más divertida y excitante con ella. Entonces yo proseguí en el mismo tono de voz, diciéndole que el conflicto del dormir parecía relacionado al no querer dormir con el marido, y la beba estaba actuando sus deseos de separación de él y su confusión con respecto a no saber qué hacer. La madre explicó su tendencia a que le gusten las chicas siempre, y sin embargo su marido la había atraído porque mostraba aspectos femeninos que a ella le habían gustado también, y eventualmente le atrajo la idea de tener un bebé. Yo proseguía sospechosa de que había una especie de fantasma alrededor y le pregunté si Penélope era su primer bebé, y contestó que su primer bebé había muerto de muerte súbita a los 7 meses de edad, durmiendo en la pieza de al lado de ellos. Y continuó diciendo que los médicos le habían aconsejado tener otro bebé enseguida. Le dije que me describiera el primer bebé también, llamado Jonathan, y ella no quería ni pensar en él,
aún más enojada. Le dije que la podía ayudar a dormir de noche a todos, pero teníamos que integrar distintos aspectos de su vida pasada que estaba interfiriendo en ese momento en su relación con su hija. Me empezó a gritar diciendo que no tenía nada que ver, que le dé indicaciones de qué hacer y basta. El resto ella podía pensar despacio sola. Le comenté que era muy doloroso y ella dijo que los terapeutas siempre están complicando las cosas en vez de ayudar con guías claras de qué hacer en situaciones complejas. Al decirle que seguramente ella había recibido consejos previamente, me dijo que sí, y en realidad no la ayudaron nunca, pero insistía. Era tiempo de terminar y varios temas fueron resumidos entre las dos. El tema del dormir de la beba y qué es lo que ella podía tratar de hacer en cooperación con el marido. Segundo, su confusión amorosa de pareja. Y tercero, la elaboración del duelo de Jonathan, que nunca había ocurrido y ahora se estaba superponiendo a la crianza de Penélope. Se fue más tranquila y volvió con el marido. Y habían pensado y tratado distintas estrategias y no habían resultado. Pero a mí me interesó el aspecto positivo de su conversación con el marido y cómo su marido opinaba y trataba con ella de encontrar soluciones. El marido me dijo que había habido un cambio fundamental en la mamá y el bebé y me preguntaba de cómo lo había logrado. Hubo 5 sesiones más y el problema del dormir se arregló con ambos padres, elaborando el duelo del primer niño y la madre decidiendo ir a una terapia individual para elaborar su problema de pareja. Penélope encontró 2 padres dispuestos a ayudarla sin la proyección innecesaria del trauma que ellos sufrieron con su primer niño y evidentemente se había aliviado de esa carga. Discusión general, ¿no? En estos 3 casos, en el cual hubieron 16 años de avances en la comunicación digital, desde 2004 al 2020, no hubieron diferencias en la cualidad de la ayuda psicoterapéutica. En el caso 1, las mellizas Cielo y Estrella, yo comencé con muchas críticas de parte de mis colegas y aunque había trabajo telefónico de psicoterapia psicoanalítica, encuentros digitales no. Sin embargo, pensé que se podía tratar, ya que no había otra manera de ayudar a los padres a explorar en sus mundos internos con la presencia de las niñas. El padre lo vivía como un castigo por su reto a la vida. Una tercera esposa que eligió 40 años menor, pretendiendo él que era más joven que sus hijos y podía revertir la vasectomía para tener más niños, porque lo que tenía no le era suficiente y podía demostrarlo. El resultado lo vive como una afrenta narcisista que no puede soportar cayendo en un letargo y depresión, con el que acompaña a las niñas en la unidad sin contactarlas, sin comunicarse, sin cumplir funciones paternales de cuidador primario. Estaba pasmado, como sin ideas y sin cerebro que funcione. Sin embargo, buscó tratamiento psicoanalítico. Sucedió que el psicoanalista sugirió más recursos psicoanalíticos para la familia, integrar lo antes posible las bebas al mundo de los humanos, mientras el trabajo individual continuaba y encontrar medios que las estimulen en su lucha por sobrevivir, encontrando padres activos e interesados que las acepten con sus problemas y ganas de vivir. Sucedió que la madre de las mellizas Cielo y Estrella aparecía totalmente ausente. No había soportado estar presente en la unidad de cuidados intensivos. Le disgustaban seres tan pequeños que parecían ratas, feas, que no parecían humanas. Pensó que el padre se encargue de las bebas, porque él sí sabe de niños, y hasta de ella como una niña mañosa que no le salió bien la jugada de casarse con un papito de azúcar, sugar daddy, que da y permite todo. Con las herramientas psicoanalíticas se pudo contener y transformar la primera percepción de su realidad, que la vida no es totalmente lo que planeamos, sino también lo que no planeamos, y aparece para enriquecerla o destruirla según como se la tome.
y el lento camino de la contención emocional comenzó, dificultada por la transferencia de una madre mala y abandonante, en donde ella como bebé se sintió desalojada de su regazo y de los pechos cálidos que nunca pudo recuperar. Este pequeño insight, hallazgo, en la madre produjo un cambio extraordinario. Considero que yo podía querer y ayudar aunque las sesiones fueran solo una vez por semana. Se sintió como tocada internamente y formó una alianza terapéutica con una transferencia positiva y fuerte, casi idealizada. La contratransferencia tenía que ejercer una continua vigilancia de no ser absorbida por el discurso narrativo y o la conducta de la madre solamente. Y entonces había que estar muy atenta y aclarar el panorama para volver a las bebas que quedaban olvidadas. Repetía cómo ella se había sentido cuando su madre embarazada inmediatamente después de su nacimiento se ocupó y fue absorbida por sus hermanas mellizas. Repetía con sus hijas lo que le había sucedido a ella. El trabajo consistió en integrar a las bebas y que la madre entendiera que eso era lo que hubiera querido que su madre hubiera hecho con ella, que la pueda ver, registrar. Constantemente reprochaba lo que perdía en vez de lo que ganaba, pero a través de la pantalla pudimos ir pescando gestos y comportamientos de las bebas, sus pequeños murmullos, balbuceos, expresiones y esfuerzos en demostrar que estaban presentes y que querían contacto, comunicación con ellas y ser diferenciadas, no solo las mellizas, sino cielo y estrella, sus nombres, sus personas, sus gustos, sus necesidades. Las resistencias y defensas aparecían reiteradamente en el trabajo y se podían hablar a pesar de los sentimientos negativos fuertes que las sostenían, porque pienso que en el fondo querían y necesitaban el trabajo realizarse y querían tener una unidad familiar donde se podían sentir seguros y queridos. Y a través del VoIP se pudo lograr eso. En el caso 2, Hans, lo que era el motivo de la consulta que preocupaba a la madre era el retraso en la adquisición de capacidades cognitivas, pero lo que se imponía era la depresión de la madre que aparecía sumergida bajo el agua con su bebé. Necesitaba ser comprendida en su aislamiento y depresión y ella necesitaba entender lo que la empujó a esta situación y ser capaz de conectarse con su bebé. Ella me había buscado personalmente por el internet. Ella insistió en adaptarse a lo que yo necesitaba para sacarla de ese pozo, y la transferencia de su conflicto humano y cultural la abrumaba. Perdón, Estela, Sí. perdón. ¿Sabés qué? Estamos ya un poquito sobrepasados del horario, porque falta el comentario de Hilda y el intercambio con la gente. No sé si podés redondear o dejás lo que falta para la siguiente participación tuya. Bueno, No, perdón, Estela, pero Sí. yo puedo hacer un comentario muy cortito y respetar lo que preparó, ¿no? Es decir, más o menos cuánto te falta, Estela. y Así calculamos. me falta una hoja. Una Bueno, hoja. Bueno, terminala, así yo acorto el comentario, no hay ningún problema. Bueno, su preocupación previa a mi primer encuentro con su mujer era de cómo ella había cambiado de la mujer científica que conoció y quiso a la madre que ahora parece. Pudimos empezar a analizar lo que él proyectaba en la experiencia de lo que era ser madre y padre en Vietnam y sus idealizaciones y miedos. El trabajo virtual permitió relajarse y sentir la distancia y comodidad de, además de ser vistos en sus casas y a la hora que venía bien a él, le permitió darse cuenta que en una modalidad diferente no hay jueces, sino un espacio para rebelarse o aún enojarse, pero que sobre todo descubren nuevas formas de pensar y reflexionar. El hecho de que era en pantalla un medio digital, de relacionarse, creó un espacio diferente y se sienten las reacciones tan vívidamente como en la realidad. Como mantiene Oromi, la comunicación por videoconferencia revela nuevos aspectos sutiles del tratamiento. Agregan que se explica que suceda a través de nuestro sentido propioceptivo
que nos informa inconscientemente de factores muy interesantes a preguntar. Cómo lo evaluamos depende de cada terapeuta. En los 3 casos presentados aquí, se mejoraron los comportamientos defensivos del bebé y de los padres, logrando el apego seguro. La experiencia contratransferencial indicaba el camino a seguir para resolver los obstáculos de la conexión y comunicación entre los principales actores del problema y se fueron resolviendo. Los pensamientos espontáneos contratransferenciales aparecían unidos a la experiencia de este momento y guiando la exploración de los temas a resolver. El hecho que fuera virtual, pienso que a veces es una ventaja más, porque el paciente siente la lejanía como muy especial al obedecer a un deseo mágico de atraer a su terapeuta a su casa, y sin embargo no está físicamente allí, sino a través de una pantalla que con ella, con un clic de la computadora, se puede terminar y empezar. Entonces creo que le da al paciente la ilusión de que son sus objetos internos que se pueden relacionar mejor, y parecería que tienen más libertad de recordar sueños y decir todo lo que les pasa por la cabeza. Aunque existen estos aspectos positivos, no lo reemplazaría jamás a una entrevista presencial en la cual tenemos otros elementos que estamos acostumbrados. No digo ni de que son menos o más, son diferentes. En lo presencial está la corporeidad, el tamaño de la gente, el olor, el conjunto del consultorio, la libertad de moverse más y mostrar de muchas otras maneras lo que está pasando. Pero en el encuentro virtual está la esencia destilada en una expresión verbal, facial o corporal. En el tercer caso, Penélope trajo aspectos interesantes como la impresión fantasmagórica transmitida de manera virtual, del muerto que no pudieron duelar, y los otros aspectos conflictivos en los que la psicoterapia con bebé y sus niños y sus padres tienen sus limitaciones. Nos preguntamos si hacemos escuchar a los niños los conflictos de los padres y aún más previos a ellos. ¿Es ético? Es muy posible que la Maya haya pedido de gusto sola para mostrarme todo lo que la afligía, a ver si yo, y ver si yo me inundaba, confundía todo como ella, o podía pensar, discriminar, poner orden en su mundo interno y sus representaciones. Cuando en la entrevista se ordenó el trabajo a realizar y nadie se hundió en la miseria o en las salidas maníacas, la dinámica de las relaciones interpersonales se agilizó y pudo llegar y cambiar. Bueno, en conclusión, me parece que el método virtual a través de VoIP, Skype en este caso, puede usarse satisfactoriamente y mejor que el teléfono para ayudar a bebé en dificultades y sus padres se puede ver y sentir la atmósfera. Yo creo que ahí puedo parar. Bueno, No, me da mucha pena. No, está bien si está escrito y está en el libro, así que lo pueden pero quedó muy claro la transmisión de los 3 casos, Estela. Muy buena transmisión clínica de tu experiencia con estos 3 casos. La verdad que sí. Bueno, Isla, adelante entonces Bueno, con tu comentario. yo quiero invitar a todos a participar, o sea que voy a hacer un comentario muy breve, ¿no? Porque podemos ver el excelente trabajo de Estela y su descripción de los cuadros clínicos y la búsqueda de la especificidad de los fenómenos intrapsíquicos en los pacientes con este tipo de patologías y su mecanismo de constitución, como también junto con los emergentes familiares. Yo cuando la escuchaba pensaba, qué importante fue, Estela, decirte, por favor, transmitinos ese trabajo tuyo, y qué importante fue tu intervención vía, como sea, digamos, la intervención de todos vía virtual, ¿no? Para poder de alguna forma trabajar en lo que se llama también prevención en este tipo de patologías. Yo sé que vos tenés todo un trabajo con autismo, con Francis Tastin, yo no lo tengo tan intenso como vos, pero vos la conociste muy bien y sé que sabés mucho de eso. Y bueno, de alguna manera me había basado, ¿no?, en la prevención que significa la intervención con este tipo de retracciones que aparecen en los chicos menores de 36 meses, donde, como decía Lebovici, todo o casi todo todavía tal vez se puede hacer, ¿no? Es decir, actualmente sabemos, ¿no?, desde Kanner, que fue el primero en explicar el síndrome autístico, que lo llamó autismo infantil precoz,
bueno, que hablaba de los chicos con problemas de conocimiento y de lenguaje, que evitaban el contacto físico, que se manifestaban antes de los 36 meses de edad. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente desde ese momento, y se ha realmente, como vos lo demostrás, se ha ampliado considerablemente el campo de comprensión y de tratamiento, donde sabemos que si en el caso del origen psicógeno hay causas muy profundas, arraigadas en la vida intrauterina o fetal, como una prolongación patológica y deformada del psiquismo fetal, como nos decía Raskowski, por lo que desde esta perspectiva vemos que las experiencias sensoriales, prenatales y esencialmente táctiles, como vos lo demostrás en los casos, pese a la pantalla, aparece la experiencia táctil, por ejemplo, en el juego con las mellizas, ¿no? Con los pies, con los muñequitos que te pones en los pies, a través de la canción, para poder establecer algún tipo de continuo, ¿no? Entre los procesos mentales tempranos y sus expresiones simbólicas. Como, perdón que tengo que admitir a alguien que se fue, ahí ya está. Bueno, como admite Greenacre, es un hecho extremadamente difícil decir exactamente en qué momento el organismo humano se desarrolla, desde una organización biológica a una psicobiológica. Pero lo más importante es cómo actúa la crianza parental, ¿no? Como una relación que, bueno, ya habló Winnicott de la situación sostenida, del medio ambiente parental. Raskowski habló de la presencia, receptividad y continuidad en el vínculo, que le permite al bebé pasar, digamos, de toda esa situación de normal, típica de su vida fetal, a la instauración de una simbiosis, ¿no? Bion con la Reverie. O sea que hay una gran variedad de razones diferentes en cada niño e intrínsecas a su constitución orgánica, pero donde hay que estar muy atentos a ese momento donde Tastin nos decía que los niños se retiran a una fortaleza sensual de su cuerpo y se van quedando aislados de las influencias exteriores. Ahí yo veo que fue tu intervención absolutamente fundamental, porque quizás si caían en otro tipo de intervención, se derivaba en otra cosa. Se derivaba en que eran chicos desconectados, que iban a hacer un autismo, que ya está, se le ponía un sello diagnóstico y se pasaba a otra cosa, ¿no? Y en general, en general, aunque no siempre, vemos que las conductas de ese tipo en los bebés son el resultado de grupos familiares con cuadros psicopatológicos graves, duelos concomitantes al embarazo, crisis vitales que a cualquiera le pueden pasar y accidentales, y demás situaciones graves, como donde se destaca la falta de receptividad del grupo familiar, como vos lo mostraste en los casos que trajiste, y que vos lograste poner una lucecita, ¿no? En esa falta de receptividad. A todo esto no nos podemos olvidar que tenemos que agregar que el proceso sociocultural se ha constituido incluso en enemigo de la relación materno-filial, en tanto el medio no actúa como un agente facilitador externo, ni reconoce la imprescindibilidad estratégica en el delicado equilibrio inicial para el cuidado de la vida que tiene ese momento. O sea que el déficit parental comenzaría por la no constitución de la vinculación inicial con la madre, que incluye al padre, que lo contiene y permite, pero ese círculo también, no nos olvidemos, se extiende a la familia extendida, al grupo social y a la comunidad toda que atenta contra ese vínculo, ¿no? O sea que a medida que, como vos demostrás, se ha progresado en la investigación de las perturbaciones mentales, se ha visto que la relación parento-filial es fundamental para el desarrollo ulterior de la personalidad, y cuando sucede lo contrario, deben hacerse esfuerzos considerables para restituir su integridad. Por eso la importancia de tu trabajo, de la importancia en el sentido de la prevención, del diagnóstico precoz, ya que en los primeros años el proceso evolutivo tiene un ritmo muy acelerado y los tratamientos efectuados a edad muy temprana, como los que vos traes, responden a las mismas particularidades.
también, si se puede entrar en ese momento, es mucho lo que se puede hacer. Recordando a Tastin, ¿no? Es decir, la sensación prematura que tiene un bebé y por tanto impensable de desconexión, como vos mostrás en los casos, ¿no? Con la madre es un descubrimiento crucial para los niños que empiezan con una retracción, digamos, ¿no? Porque la separación temprana del bebé vuelve al bebé incapaz de establecer los contactos iniciales que requiere ¿para qué? Para su sobrevivencia, tanto física como mental, como vos lo señalaste también. Estaban en peligro la sobrevivencia física en el caso de las mellizas. O sea, que en los trastornos severos del desarrollo, como los que vos trajiste y que podrían haber sido mucho más severos, siempre Tastin marcaba más que aparecían como una defensa, ¿verdad?, contra la confusión, más que como una psicosis. Y siempre me gustó una frase que, y la utilizo, que usa Tastin, que dice: estos niños encierran un corazón ordinario dentro de una caparazón extraordinaria, ¿no? Y yo creo que esa caparazón es la que vos trataste de atravesar, pero ya no solamente en el niño, sino en el grupo familiar, porque lo que podemos observar es que el grupo familiar es exportador de los duelos en los más pequeños, porque son los más débiles. Es un exportador de duelos, ¿no? Esto lo dice Racamier también. Exportan duelos en los chicos. Y había una exportación de duelos de diferente calibre, digamos, en estos niños, ¿no? Es decir, donde producía una desconexión con el bebé. Incluso me gusta, digamos, reafirmar el trabajo tuyo que venís desarrollando hace tantos años con este tipo de problemáticas y lo que realmente significa, ¿no?, para poder de alguna forma esclarecer esos caminos tan oscuros en que en este momento, más que nunca, se encuentran los padres y los niños buscando respuestas rápidas, diagnósticos, medicación incluso, ¿no? Y que lo que vos traes realmente nos invita a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Así, a no olvidarnos de esta situación, a no olvidarnos de la importancia de ese vínculo, porque incluso Tastin lo nombra Borges, ¿no? Es decir, cuando habla de ese sentimiento de desconexión y dice que Borges tiene un poema que dice: el objetivo es el olvido, he llegado pronto, dice Borges. Y ella dice que los chicos, el objetivo que se proponen es como el olvido cuando empiezan a retraerse, ¿no?, y meterse en esa fortaleza sensual, pero que es un olvido que llegó demasiado pronto, muy tempranamente. Así que realmente quería agradecerte profundamente y doblemente, estar muy contenta que hayas participado en el libro y que nos transmitas tu experiencia, que incluso va siempre mucho más allá de las palabras, pero bueno, ahora quisiera que si hay preguntas, que todos puedan intervenir, y realmente disfrutamos muchísimo de tu ponencia. Lo sé porque veía las caras. Gracias, Hilda. Marta, ¿querés leer los comentarios y preguntas? Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Hilda. Gracias a Estela también. Hay hay muchos comentarios, pero tengo dos preguntas. Entonces tengo que elegir y prefiero que la gente pregunte. Entonces, quería preguntar Ana Soloninsky. Y Estela, vos podés leer en el chat todos los comentarios elogiosos que tenés. Así que bueno, escuchamos a Ana, Ana Soloninsky, en función del tiempo, más que nada. Bueno, Ana, sí, te escuchamos. Sí, quería agradecer mucho a Estela su clínica y cómo usa las pantallas como herramientas de trabajo, porque, digamos, creo que está muy al servicio de la intervención temprana, porque la pantalla entra en la casa.
Porque, por ejemplo, Melanie Klein también sugería la intervención temprana, decía que los niños desde pequeños se podían analizar, pero ella hacía otro uso, en el sentido de que transmitía un modelo donde la fantasía inconsciente era la más importante. Y acá Estela es una observadora total de las modificaciones y del efecto inmediato de la intervención de un otro, ¿no? Que permite avanzar mucho con el trabajo. Yo quería agregar un ejemplo chiquitito, que ya no es de un chico preverbal o de un bebé, sino que es de un chico que tiene 10 años y que algunas sesiones las hace la mamá, viene la mamá y me comenta, y el que siempre está desaparecido es el papá, no participa, no quiere participar. Entonces el pibe apaga era una sesión por videollamada, apaga el video y me dice, te voy a contar un secreto. Yo como mucho y quiero ser gordo, porque mi papá quiere que yo sea flaco, pero él no se da cuenta que juega la lucha conmigo de un modo que no corresponde, porque lucha conmigo como si yo tuviera su edad, y me da piñas muy fuerte, y yo estoy muy ofendido, pero no tengo cómo decírselo. O sea que yo estaba ahí metida en la casa, y él apagó el video y me contó un secreto en un tono de secreto, porque el papá estaba entrando y saliendo de la habitación mientras él tenía su sesión. Y creo que el uso de las pantallas, porque después va a venir el debate, las pantallas vinieron para quedar. Ana, te propongo que... Redondeo. Y Estela es una precursora. Quiero decir que Estela es una precursora. Eso, y bueno. te agradezco mucho esta actitud tan clínica. Bueno, gracias Ana, muchas gracias. Josefina, te escuchamos. Estela, yo estimulada por mi interés realmente por los bebés, te escucho con un amor que no te podría decir cuánto. ¿Por qué? Porque acá en Buenos Aires trabajamos mucho con observación de bebés para poder ayudar a los mismos terapeutas a concientizar aspectos propios y también para poder observar realmente los datos necesarios que vos pusiste de relieve, ¿no? Vos que estás trabajando desde ya con autismo, sabés muy bien cuánto necesitamos prematuramente encontrarnos con estos bebés a los 3 meses, tal vez antes, que ya están dando signos, pero los papás no los pueden observar. Tal vez este punto de prepararnos los terapeutas y quienes trabajamos en pediatría, por ejemplo, pero también los terapeutas todos, poder precisar los diagnósticos tempranos, los acompañamientos, las terapéuticas tempranas, la salida, digamos, de ese encierro que padres, queriendo a sus hijos, pero no sabiendo cómo, mantienen un contacto estrecho y difícil. Así que yo te agradezco que esto esté escrito, que todas te sigamos también a vos, y que estimulemos mucho el aprender a observar. Son herramientas fundamentales en todos los psicoanalistas. Gracias, Estela. Gracias. Bueno, acá Patricia Brandini dice, gracias, excelentes comentarios de Hilda a nivel técnico. Habías sobre 50 resultados encuentro y 6 seguimientos mensuales. Esto es una corrección que hace. Y pregunta, Patricia Morandini, ¿podrías ampliarnos tu técnica de los encuadres? ¿Contemplás el domicilio, la clínica neonatológica cuando hay rechazo por una cripta innombrable? Es una pregunta que te hace Estela Patricia Morandini. Patricia, ¿no podrías explicar un poquito más lo que yo no entiendo eso de la cripta? No, mi castellano no es muy... Puntualiza, Patricia, cortito, puntualiza, cortito. La cripta es a ver, me ha encantado tu trabajo, te he felicitado en unos comentarios por arriba, porque me hacen pensar, ¿no? por el trabajo clínico que has traído. Había orígenes en Vietnam y en otras, ¿no? China, bueno, escuché por ahí, no tengo todo el caso, ¿no?
el tema, porque yo he visto y he observado que en muchos casos de autismo, porque yo trabajo en mi clínica aquí en Madrid con niños autistas también, que la cripta de lo innombrable es todo lo que tú trataste de, ¿cómo se dice?, reordenar, primero abrir, ¿no? Porque la cripta es como un saco con contenidos de otros, y yo supongo que esa mamá o ese padre, ¿no?, que se duerme al lado de la cunita neonatológica, hay algo de rechazo, ¿no?, con esa cripta, con esos contenidos intergeneracionales. Generalmente yo lo he observado con cuestiones de guerra, con contenidos de guerra. ¿Mm? Bueno, Eso es lo que yo te decía, lo que era cripta, ¿no? Gracias o sea, por tu ampliación. los contenidos intergeneracionales con respecto a la destrucción. Sí, Bueno, pero ¿cuál era Estela, la ¿querés No contestarle? entiendo la pregunta. ¿Me la podés repetir a la pregunta, por favor, Marta? Sí, la pregunta, Patricia, ¿le podés sintetizar y explicarle de nuevo la pregunta a Estela? Porque me parece que lo vas a Claro, hacer muy bien. sí. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, cortita, tú vas cortita. desde estás trabajando desde la década de los 80 y has visto, ¿no?, la interacción, porque has hablado de la intersubjetividad y del apego. Sí. Entonces, cuando te aparecen unos padres así, que ya sabemos lo que puede haber, porque yo ya, es que lo tengo en la cabeza, por haber abierto, como tú has abierto, los contenidos de la pareja y de lo individual de cada uno. Cuando pasa esto en una, con neonatología, niños prematuros, te pregunto, si tu encuadre, tú vas a las clínicas, ¿me entiendes? Cuando ves Por fin, ahí la encontré. Ahí está. Bueno, Ahí está la vas pregunta. a neonatología, si abres el encuadre... Perdón, como, Patricia, ya entendió la pregunta, está. Ahora está Mariel Basabé, me parece, ¿no? Sí, y aparte a todos los estudiantes acá en la clínica, en el entrenamiento que es 4 años, y está acreditado por el Council Psicoanalítico de las 2 instituciones más importantes aquí, tienen que ir y acostumbrarse a ir a las maternidades de cuidados intensivos y a todos donde hay cuidados intensivos para que aprendan a manejar y a sentir los monitores y las cosas, porque es muy importante ahí entonces estar acompañando a los padres, no dándoles interpretaciones psicoanalíticas, sino acompañando y digiriendo físicamente con los padres la situación y con los ojos bien abiertos y el corazón abierto, ¿no? Y la cabeza. Okay. Bueno, pero no interpretaciones psicoanalíticas en la unidad de prematuros, ni en ninguna gracias, unidad de Estela. cuidados intensivos. Los dejo para el consultorio después o para alguna pieza por ahí. Pero bueno, tenemos a Eve Abrines. Tienen que estar 4 meses en una unidad de prematuros y en una unidad de trabajo intensivo con niños pequeñitos, para que se acostumbren, porque si no, el psicoanalista o el terapeuta, de la angustia de estar por primera vez en un setting así, dice cada pavada psicoanalítica que la verdad que es mejor que estén entrenados, que estén formados. Bueno, gracias, Estela. Eve Abrines y Mariel quieren hacerte. Eve, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Yo la escuché, en primer lugar, a Graciela, realmente la felicito, trabaja extraordinariamente, los 3 casos fueron interesantísimos, pero vamos a la pregunta, o el comentario. Cuando Josefina Finzi, también muy entrenada en la observación de bebés, habla de la importancia de la observación, como decía Graciela, teniendo los ojos, los oídos y la mente bien abierta, yo me pregunto, en el caso de la observación no hay intervención psicoanalítica más que la de la escucha, la de la apertura, la de la comprensión. Cuando nosotros vamos a
al tratamiento o al abordaje, el abordaje Levovicil lo hacía con interpretaciones leves, suaves, señalamientos a los padres, a veces a los abuelos. Entonces, al menos eso nos dijo cuando hicimos su curso allá. Bueno, pero anda al punto, Eve. Ya está, la pregunta es, ¿alcanza solo con la observación o hay que hacer ciertas intervenciones parentales? Oh, sí. El método Watch, Wait and Wonder es un desastre, porque lo único que hacen es observar. Es muy importante aprender a observar como una disciplina, pero como técnica, para usarse en la consulta, es importante agilizar lo que se aprende en Infant Observation, que es reflexionar sobre la observación, y ponerlo en términos que estén de acuerdo con la contratransferencia y lo que uno siente que está transferido, y ponerlo en palabras, porque esa es nuestra función, hacer digerible lo indigestado, poner en palabras lo que no tiene palabras. Muy bien, muy bien. Pues gracias. Bueno, la última pregunta que hace es Mariel, y ya cerramos el espacio. Mariel. Sí, quería aprovechar este espacio para hablar del embarazo. Sí, me pareció maravilloso el trabajo de Estela en cuanto a prevención, y en toda la discusión se está partiendo de intervenciones tempranas, ¿no? Y yo cada vez me pregunto más y cada vez siento que es más importante si uno pudiese modificar las cosas de alguna manera, teniendo relación a esto que dice Hilda, ¿no? El grupo familiar exportando duelos en los niños. ¿Cuántas cuestiones se pueden anticipar incluso a estas intervenciones de cuando los niños son bebés? Por ejemplo, toda esta situación de las mellizas con su madre, con su propia historia siendo mellizas. Estamos acá con protocolos en los embarazos donde hay una ecografía en el primer mes, en el tercer mes, en el séptimo mes, el análisis de sangre, el hierro, la vitamina. Pero yo no sé si no sería importante en un plan de salud incluir en estos protocolos un espacio para que una madre pueda tener la oportunidad de hablar con un psicoanalista y ahí poder trabajar en el orden de la prevención. Creo que es Tastin la que habla de ciertas características que ya se pueden observar en las madres de futuros autistas en el embarazo, ¿no es cierto? La forma en cómo lo está viviendo, si está sostenido o no, si puede haber un cuerpo imaginado, duelos previos, duelos no realizados de un bebé muerto recientemente. Yo creo que la prevención tiene que arrancar desde el embarazo, y me parecía una parte importante para plantear. Muchas gracias por tu comentario. No sé, Hilda, ¿hay una persona más que quiere preguntar o cerramos el espacio? Bueno, que se vaya al punto. Perdón, sí, quería comentar lo siguiente del trabajo de Estela, de poner la pantalla dentro de la casa de los pacientes. Recordaba a Pichon Rivière, hace más de 50 años, cuando él decía que con pacientes psicóticos el analista tenía que ir a las casas de cada paciente para ver in situ los vínculos que tenía este paciente y el lugar que ocupaba dentro de la familia. Así que quiero rescatar la grandeza también de Pichon, tantos años atrás, que él ya intuía lo que ahora estamos haciendo con las pantallas dentro de las casas. Eso quería comentar. Gracias, Carlos. Bueno, Hilda, ¿querés cerrar? Bueno, Estela, ¿querés decirnos algo para cerrar y después cierro yo? Porque estamos todos muy agradecidos. Sí. Me gustaría, Hilda, si sacás una foto al grupo. Sí, saqué. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, saqué una foto al grupo. Aparte, Mariel siempre saca. ¿Sacaste, Mariel? Pero no sé, no puedo poner al grupo en pantalla, no me aparece. Ah, bueno, entonces saco yo a todos. Saco otra. Sí, yo creo que esa es la idea. Esa es la idea, sí. Yo quería agregar solamente que es distinto ir a la casa, hacer visita domiciliaria, que es mucho más fuerte porque están los olores, están las características
muy fuertes sensoriales, que es muy importante. Yo muchas veces tengo que hacer visitas domiciliares con pacientes no psicóticos, sino bebés, pero la pantalla tiene esa cosa clínica, higiénica, digamos, que es como un ojo que va adentro de la casa, sin meterse en la casa, le permite a uno tener más espacio mental para poder observar la minucia y la atención flotante, inundarnos con pensamientos que pueden ayudar. Y realmente, sí, con bebés, para mí ha sido una solución muy importante el usar, porque entonces la gente puede estar en cualquier parte del mundo, o en cualquier parte de Inglaterra, acá, en Escocia, en Irlanda, y uno puede ayudarlos. Por eso el término original era la única manera. Si es la única manera, es mejor algo que nada, aun si fuera un poco deficiente. Exactamente. Claro. Eso que decís, Estela, es un Por poco lo que... ejemplo, Sí, te escuchamos. yo conocí dos mellicitas en un pueblito perdido en Salta, en Argentina, y realmente yo las pude tratar desde acá, porque no había alrededor en Salta nadie que las pudiera tratar, pero una era muy autista, ya estaba no perdida, pero realmente fue interesantísimo que yo estaba en Londres y ella estaba en Salta, y el trabajo se pudo hacer lo mismo. Maravilloso. Muchas gracias. Justamente esa fue la idea, ¿no?, que movió a los libros. Si es lo único que se puede hacer, entonces hacerlo. Y desde ese hacer, descubrir la creatividad que podemos desplegar en ese hacer, ¿no? Y el trabajo temprano, el trabajo en el embarazo, bueno, en el libro yo hablo sobre el trabajo en el embarazo y en el primer mes de vida, todas esas desconexiones que hay que verlas como con lupa, la pantalla, incluso la pantalla dentro de la casa, para el trabajo con bebés y niños pequeños, ayuda mucho a integrar al padre, por ejemplo, que a veces es tan difícil, al padre y a la madre. O sea que yo creo que nos quedaríamos con esta frase, ¿no? Si es lo único que se puede hacer, hacerlo. Y desde ahí crear, ¿no? Así que realmente te agradecemos muchísimo de tenerte con nosotros y de seguir teniéndote en este espacio. Y bueno, ya creo que nos falta un solo capítulo, un solo artículo y terminamos con el libro número 1, donde justamente empezamos con todo lo que es la simbiosis materno-filial, el trabajo con los bebés, la observación, porque la pantalla, de alguna manera, aunque no es lo mismo, tratamos de que sea como los ojos en que se refleja la madre con ese bebé con el cual no se puede conectar, y nosotros le mandamos de alguna forma una mirada que la va unificando con su historia, que es lo que vos demostraste, con la historia de ella y con la historia del padre, porque no nos olvidemos de ese entorno, ¿no? Así que bueno, seguiremos haciendo lo que se puede y vos podés hacer mucho, y te agradecemos un montón y pido un aplauso. Cerramos con un aplauso. Sí. Va a costar irse, cuesta irse en estos momentos a todos. Le agradecemos a todos que nos acompañan. Muchas gracias. A Carlos, ¿no?, que se ocupó de la coordinación, Marta, que lo ayudaba. Realmente, acá levantó la mano Estefaní, no sé si querías decir algo, Estefaní, pero ya estamos yéndonos. Tenemos gente de todo el mundo y es cierto lo que decís, ¿no? Aprovechar este medio para hacer y para hacer mucho. Ahí la veo a Mariela, Serionia, a Fernanda, bueno, a todos muchas gracias. Y el martes que viene nos va a presentar Sarita Subman de Arbister, trabajando a distancia también. Y ya vamos cerrando el primer libro y largamos con el segundo. Así que bueno,
Muchísimas gracias a todos. No sé si Estefaní dijiste algo o lo escribiste, pero no se te escucha, Estefaní, no se te escucha. Es porque está mute. Estás mute. Estás mute. Sí, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, quería yo, además de agradecer muchísimo a Estela, Linda, pero añadiendo un poco el comentario de Mariel, el doctor Feder en México, por cierto, hizo mucho sobre la preconceptología y creo que añadido a lo que dijo Mariel era los embarazos no deseados. Entonces tenemos que analizar también, aparte de estas mellizas, dentro de lo que es el ultrasonido, si realmente la mamá hubiese querido ese embarazo. Nada más. Bueno, son interrogantes que se abren. Ahora cerremos micrófonos, pero esto queda para seguir pensando. Va a aparecer en el chat y espero que se haya grabado. Esperemos, ¿no? Porque es el que tener el video y poder seguir pensando y seguir cuestionándonos muchos interrogantes. Estela, te queremos tener de vuelta, otra vez. Así que Gracias. en la pantalla. Bueno, un beso grande y nos vemos el martes que viene. Chao. Están todos invitados. Chao, gracias. Y cuesta mucho irse. Chao. Ay, no puedo leer los comentarios. Gracias por lo del doctor Feder, Estefaní, lo conocí muy bien a Feder, lo quería muchísimo. Sí. Un grande realmente. ¿Cómo puedo leer los comentarios? Y los comentarios te los tengo que mandar. Yo los voy a tener en el video. Sí, te los tengo que mandar. Sí, bueno, sí. gracias. En la pantalla, Estela, en la pantalla te aparece el chat. Sí, pero lo que pasa es que cuando cierre el Zoom, se me van a ir los comentarios también, ¿no? Ahí no sé, che. ¿Pero ahora los podés leer ahora? Sí, ahora sí, pero están en un pedacito chiquito y veo solo 3 y dice que hay 29. Hay 29, sí, claro. Andá bajando la barra. Sí, voy a hacer eso. A ver si queda cuando vos cortás. Bueno, Claro. no corto. Y se graba así, quedan todos. A ver. Si se graba, van a quedar todos. Sí. En la grabación, si se graba, claro. quedan todos. Y otra cosa que podés hacer para mayor seguridad, sacarles una foto también. Claro, Hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal? Rosa nos cambió de color de pelo, no la reconocía. Sí, hoy sí, salió muy oscuro. Esto de hacerlo en casa no resulta. Esto de tenerse en casa. ¿Los vas viendo, Estela? ¿Qué? Sí, los estoy viendo. ¿Los vas viendo? Sí. Pero te quedó bien. Bueno, chicos, entonces... La verdad que bárbaro. Muy linda la... Me gustaría seguir leyendo cosas tuyas, Estela. Tengo 5 libros. Y uno en castellano. Y uno en castellano. Que se está traduciendo. ¿Hay uno en castellano? Hay uno, sí, se llama Upalala. Upalala. Ay, qué lindo. Upalala. De Lumen. De Lumen. Perfecto. Me interesa mucho. Bueno, chao, Estela. Chao, gracias. Bueno, chao. Un beso a todos y nos estamos viendo el martes que viene. Cuesta irse, siempre el final son difíciles las partidas. Por eso el cuarto libro se llama La pandemia y después. Como el tango. Bueno, gracias a todos. Chao. Chao.
A ver.